Bueno, buen día de nuevo. Otra vez, la verdad que es hermoso estar juntos compartiendo el día del Señor, abriendo su palabra, escuchando su voz. Espero que hayan disfrutado el tiempo de cantos también. Es algo que extrañamos tanto durante tanto tiempo. Y hoy escuchar las voces es un regalo del cielo. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 5, y vamos a seguir nuestro estudio. Para los que hoy están acompañándonos, visitándonos, estamos hace varios meses estudiando esta carta que le escribió el apóstol Pablo a su hijo espiritual, Timoteo, a quien lo había dejado en la ciudad de Éfeso. Ahí había una iglesia y ahí Timoteo tenía una tarea para hacer. Él tenía que proteger esta iglesia de falsas enseñanzas que se habían infiltrado, falsos maestros que estaban confundiendo y afectando la vida de la iglesia. Y esta falsa enseñanza había creado bastante desorden en muchas áreas. Y Timoteo se quedó, después que pasaron ahí con Pablo, Timoteo se quedó para seguir la tarea de limpiar esta iglesia, de reordenar esta iglesia y afirmarla. La razón por la que era tan importante esta iglesia es porque la iglesia es importante. Cada iglesia es importante. La iglesia local, Pablo la describe ahí en el capítulo 3 como la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, la columna y el baluarte de la verdad. No hay ninguna institución en el mundo más importante que la iglesia local, porque en la iglesia el Señor depositó su verdad, la verdad que puede salvar, la verdad que va a preparar al hombre para la eternidad. La verdad que la iglesia fue llamada a llevar hasta lo último de la tierra y sostener en su comunidad y predicarla con fidelidad, pase lo que pase, en cualquier circunstancia. La iglesia es la única esperanza para el mundo, porque no hay nada más valioso para el mundo que la verdad. Y la iglesia es la que el Señor puso para levantar la verdad, para sostenerla y predicarla. Así que Timoteo tenía que tomar su lugar en esta iglesia, en Éfeso, y pelear como un soldado la buena batalla de la fe, la buena milicia. Él tenía que pelear una batalla no de armas, sino una batalla espiritual, a través de la enseñanza, de su ejemplo y de la paciencia que va a ir corrigiendo cosa por cosa. La iglesia tenía que reflejar el diseño de Dios para la congregación local. Así que Pablo, después de un tiempo, le mandó esta carta a Timoteo para recordarle, afirmarlo en la tarea que él tenía que hacer y para equiparlo, darle un recurso, una herramienta para que Timoteo pueda seguir adelante esa difícil tarea. Venimos estudiándola ya por bastante tiempo y ya aprendimos muchas cosas que Pablo le enseñó a Timoteo le recordó a Timoteo en cuanto a la vida de la iglesia. Y el orden en la iglesia, el lugar del hombre, el lugar de la mujer, la oración en la iglesia, el liderazgo en la iglesia, las calificaciones para el liderazgo en la iglesia, las advertencias contra los falsos maestros, su postura frente a la iglesia, su influencia, su testimonio, su ejemplo, el cuidado de los necesitados, el cuidado de las viudas, el rol de las mujeres ancianas en la iglesia. Un montón de temas ya estudiamos. Hoy vamos a entrar en una nueva sección donde Pablo va a instruir a Timoteo una vez más en un tema que ya lo empezó a tratar antes, solo que ahora va a seguir y va a darle a Timoteo algunas herramientas claves para esta tarea. El tema que va a empezar a tratar esta próxima sección es el liderazgo de la iglesia, los ancianos en la iglesia, o los obispos, como lo llamó en el capítulo 3. ¿Se acuerdan que en el capítulo 3 Pablo le explicó a Timoteo que era clave, era crítico que la iglesia tuviese como los hombres que le guiaban, hombres de un carácter aprobado por Dios, hombres que el Espíritu Santo colocó en esa función? Y la iglesia tenía que tomar esta lista que tenemos ahí en el capítulo 3 y evaluar a estos hombres. Porque no hay nada más perjudicial para una iglesia que tener hombres liderándole que no deben estar ahí.
¿Y por qué no deberían estar ahí? Bueno, esto no tiene que ver con personalidad, esto tiene que ver con el carácter espiritual de estas personas, que van a ser el modelo a seguir, que van a ser la influencia más importante para la vida de esta iglesia, que van a predicar la verdad y que van a modelarla, que van a decir a la iglesia, bueno, así es como se practica. Y su vida, su familia, su vida pública, su vida privada, todo tiene que coincidir con el mensaje que él está predicando. Así que cuando pasamos por estos capítulos, lo dijimos muchas veces, esto es vital para una iglesia. El hecho que una iglesia pueda asegurarse de que los hombres que están guiándole son hombres que representan a Cristo, no solamente porque dicen hacerlo, sino porque lo muestran con sus vidas. Después de todo ese capítulo, ahora Pablo va a volver a ese tema. Va a volver a hablar acerca del liderazgo porque esto es algo muy importante. Y Timoteo estaba en una situación difícil. Él era un hombre joven, unos 35 años tenía Timoteo ahí. Había otros hombres mayores que él que estaban en la iglesia, líderes de la iglesia, y claramente había problemas. Por cómo Pablo se dirige a Timoteo, claramente había cosas que no estaban funcionando bien. Y Timoteo tenía que corregirlas, tenía que restaurar el liderazgo en la iglesia en Éfeso. Restaurar un liderazgo no es una cuestión sencilla, porque hay cosas que están muy arraigadas, hay personas que ya ganaron influencia, hay una trayectoria, entonces hay cosas que no van a ser fáciles de lidiar. Pero para Pablo esto es vital. Una iglesia que va a vivir de acuerdo al orden bíblico diseñado por Dios para la vida de la iglesia, tiene que mostrar un orden bíblico en este aspecto, en colocar y permitir que haya un funcionamiento bíblico de un liderazgo de ancianos que puedan guiar a la iglesia a vivir la vida que el Señor nos llama a vivir. Entonces, de esto va a hablar Pablo en los próximos versículos. ¿Cómo se va a restaurar las funciones bíblicas de un anciano? Bueno, no solamente necesitamos una lista de requisitos. Lo que necesitamos como iglesia es cultivar una relación con estos ancianos que sea una relación bíblica, una relación sana. Y este pasaje nos va a explicar cómo se hace eso. Así que déjenme leerlo y después vamos a ir a explicar de qué es lo que Pablo está queriendo decir. 1 Timoteo 5:17 dice así: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios ni haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. El título del mensaje esta mañana es Los ancianos en una iglesia ordenada bíblicamente. Los ancianos en una iglesia ordenada bíblicamente. Este es el tema que Pablo va a tratar acá. Y tengo que confesar que la primera parte de este mensaje, especialmente, va a ser una parte bastante incómoda para compartirla, porque tal vez los que ya conocen lo que Pablo está queriendo decir acá, saben que este pasaje va a hablar acerca del dinero. Si vos hoy estás viniendo por primera vez, tal vez estás pensando, lo sabía. Todas las iglesias son iguales. Lo único que quieren es nuestra plata. Bueno, déjenme arrancar con esta afirmación. Los que hace tiempo que están en la iglesia saben que yo estoy predicando los pasajes uno atrás del otro. No elegí predicar este pasaje esta mañana. Lo que entiendo que es mi responsabilidad es enseñarle todo el consejo de Dios. Y la Biblia habla de dinero, habla muchísimas veces del dinero y habla acerca de cómo ser un buen administrador. Este pasaje se vuelve un poco más incómodo todavía porque tiene que ver con cómo la iglesia tiene que cuidar económicamente a su pastor o a su grupo de ancianos. Y esto suena como un conflicto de intereses, ¿no?
porque yo soy el pastor y se lo estoy enseñando a ustedes. Entonces, claro, en tu mente enseguida puede venir, bueno, Matías me lo está diciendo porque quiere que le demos más plata. Y quiero que sepan que no es este el sentir. Tal vez el pasaje de Filipenses 4:18 refleja mi sentir esta mañana. En Filipenses 4, cuando Pablo le agradece a la iglesia de Filipos el cuidado que tienen de él dice así: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Hoy yo estoy con gratitud al Señor por cómo Él ha sido fiel toda mi vida. Desde que llegamos a San Justo con Elies y nos mudamos a un departamentito y empezó la obra, Dios usó diferentes recursos, diferentes formas para sostenernos económicamente. Hoy estamos con nuestra familia agradecidos porque Él nos da todo lo que necesitamos y más de lo que necesitamos. Así que esto de ninguna manera tiene la intención de pedirles a ustedes que me den dinero. Así que eso es lo que hay en mi corazón. Pero necesito explicarlo porque esto tiene que ver mucho más allá que solamente que conmigo y con dinero que se le dé al pastor. Esto tiene que ver con el propósito de Dios para la iglesia. Decía yo recién que no hay nada más importante en este mundo que la iglesia local. Porque sobre la iglesia local el Señor apoyó lo que es más importante, la verdad. Entonces, si es tan importante la iglesia local, es sumamente importante que la iglesia local se conduzca de una manera ordenada bíblicamente. Y la forma en la que vivimos la iglesia local no tiene que ser el capricho de una persona, tiene que ser lo que la Biblia nos instruye a vivir. Que la iglesia esté bien ordenada es lo más importante. Te digo, es más importante que una iglesia local esté bien ordenada que haya un buen presidente gobernando el país. Es más importante que una iglesia esté bien ordenada que haya un buen grupo de personas dirigiendo la vida legal de una nación, un cuerpo, ¿no es cierto?, de abogados o de personas, ¿no es cierto?, evaluando las leyes de una nación. Es más importante que tener un buen equipo económico que dicte el futuro económico de una nación. Lo más importante que podemos imaginar es que una iglesia funcione bien. Porque cuando una iglesia funciona bien, el poder que Dios ha puesto en esa institución para las cosas que son más importantes en esta vida no tiene igual. Y eso es lo que tiene que llenar nuestro corazón de celo. Nuestra iglesia tiene que reflejar el orden bíblico de cómo debe funcionar para que Dios sea glorificado, para que sus propósitos se puedan cumplir en nuestro mundo. Así que de esto se trata. Y una iglesia bien ordenada tiene que tener un liderazgo bíblico, tal como Dios lo diseñó, que esté funcionando bíblicamente. Uno de los aspectos del liderazgo bíblico es de el cuidado de la iglesia y el honor, la honra de la iglesia a estas personas que están cumpliendo esta función. Así que bueno, el tema de esta mañana es los ancianos en una iglesia ordenada bíblicamente. El primer punto es este: los ancianos en una iglesia ordenada bíblicamente deben ser cuidados económicamente. Deben ser cuidados económicamente. El versículo 17 arranca hablando de nuevo de estos ancianos. ¿Quiénes son estos hombres de que se mencionan acá? Pablo ya habló de estos hombres con otro título. En el capítulo 3 los llamó obispos. Ahora los está llamando ancianos, pero es la misma gente. En el Nuevo Testamento vos ves varios pasajes que te unen estos títulos como una sola persona. El obispo, el anciano, el pastor, es la misma persona, con títulos distintos. ¿Por qué hay títulos distintos? Cada título te ayuda a entender un aspecto de esa función. Por ejemplo, cuando vos lo llamás obispo a esta persona, nosotros en la iglesia no lo llamamos obispo, ¿no? Lo usan en la iglesia católica o en otras iglesias, ¿no? Entonces, nosotros no usamos esa palabra, pero en la Biblia aparece la palabra episcopo, obispo. La palabra obispo tiene el sentido de la función que él cumple. Él es un supervisor. Él es una persona que tiene a su cargo supervisar algo y cuidarlo, protegerlo,
desarrollarlo, liderarlo. Él es un supervisor. Esa es la idea de un obispo. La palabra pastor es ese cuadro, ¿no es cierto?, de este hombre en el campo con sus ovejas, que se ocupa de todas las necesidades de ese rebaño. Vela por la vida física, emocional, social. Él desarrolla una relación con las ovejas. Él es un pastor, y la Biblia se refiere a estos hombres como pastores también. Y la palabra anciano es la palabra que demuestra la honorabilidad de esta persona. Un anciano en el mundo antiguo era un patriarca. Era una persona que por su edad, su trayectoria, su influencia, ganaba el respeto de las personas que estaban bajo su círculo de influencia. Estos eran los ancianos. En la vida de Israel ya hablamos, ¿no? Había ancianos al frente de las ciudades. Los ancianos influenciando las familias, la nación de Israel. Esto era un concepto muy común de aquella época. Y cuando surgió la iglesia, cuando nació la iglesia adoptó esta figura. Y ustedes notan ahí que habla de ancianos en forma plural. ¿Por qué habla de ancianos y no habla de anciano? Porque en el diseño bíblico, Dios no planeó que haya una persona a cargo de la iglesia, como suele suceder. En el diseño bíblico, la iglesia está dirigida por un equipo, lo podríamos llamar en nuestro vocabulario hoy en día, por un cuerpo de ancianos, un grupo de hombres piadosos que han sido evaluados, colocados en esa función y que se complementan, cada uno con sus áreas fuertes, sus áreas débiles, cada uno buscando honrar al Señor y buscando la guía del Señor, y entonces en conjunto toman decisiones para la iglesia. Eso es la sabiduría de Dios, que evita que haya diótrefes en la iglesia. Que diótrefes es este hombre en Tercera de Juan, ¿no? Este hombre que le gustaba tener el primer lugar. En la iglesia nadie tiene que desear tener el primer lugar, porque en la iglesia no hay primer lugar. En la iglesia está el Señor como la cabeza de la iglesia. Somos dirigidos por las Escrituras y la obra del Espíritu Santo, y en la forma práctica hay un grupo de hombres que el Espíritu Santo coloca, evaluados bíblicamente, que van a funcionar como un equipo buscando la dirección del Señor para la vida de la iglesia. Ese es el diseño, y la razón por la que aparece en plural es esto. En Éfeso, esto es lo que había. Había varios hombres con estas características. Eran ancianos, los ancianos de la iglesia. Entonces de ellos estamos hablando. Fíjate lo próximo que va a decir: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Esta expresión, los ancianos que gobiernan, nos da a entender un poquito de esta función que ellos tienen. ¿Qué hacen los ancianos? Bueno, gobiernan. Ahora, la palabra gobiernan en el español nos suena como una dictadura, ¿no? Y en el lenguaje bíblico no es esa la idea. Es que es como le dicen, ¿no es cierto?, a un hombre: vos sos un gobernado. ¿Qué le están diciendo? A vos te están controlando, ¿no? Gobernar a otro nos suena como algo negativo. Pero bíblicamente, esta expresión, estos ancianos que gobiernan, no tiene que ver con que estas personas se están imponiendo sobre los demás y están diciéndole a todos lo que tienen que hacer. El gobierno, la palabra que usa acá, por ejemplo, en 1 Timoteo, en el capítulo 3, la vimos varias veces. Se habla de, ahí en el versículo 4, uno de los requisitos de los ancianos es que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? O sea, gobernar no es ser el dictador, porque claramente acá está hablando de esta es tu función en tu casa. ¿Cómo tiene que ser la postura de un hombre en su casa? No es el tirano de la casa. Él es el hombre que está velando por la vida de la casa. Él es la cabeza del hogar. Pero este gobierno tiene que ver con provisión, tiene que ver con corrección, tiene que ver con cuidado, tiene que ver con instrucción, tiene que ver con guía en cuanto al futuro y prepararles para lo que viene en el futuro. Esto es lo que un hombre espiritual tiene que hacer en un hogar. Y esto es lo que hombres espirituales tienen que hacer en la iglesia. Gobernar no quiere decir presentarse como los señores de la iglesia.
sino que tiene que ver con cuidar todos estos aspectos y guiar la iglesia en esa vida que honre al Señor. Tiene conceptos como presidir, guiar, proteger, cuidar, arreglar, acomodar. Esta palabra, gobernar, se traduce en otros pasajes con estas ideas. Es uno que está delante, uno que va por delante. Y esto es lo que la Biblia diseñó. Diseñó que en el pueblo de Dios, si bien somos todos hermanos y tenemos un solo papá, entre los hermanos, el Señor designó que haya hombres que estén al frente, hombres que estén guiando de esta manera y cuidando de esta manera. Y diseñó que esos hombres sean reconocidos como esto, como personas que guían, y que haya una relación que marque esa función. Entonces, por ejemplo, vos mirás pasajes como el de 1 Tesalonicenses 5:12, y mirá cómo nos dice que tiene que ser la relación con estos hombres. 1 Tesalonicenses 5:12 dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Y acá está la idea de presidir. Ellos van delante y os amonestan. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. La iglesia tiene que reconocer a estos hombres, reconocer el lugar que el Señor le dio a estos hombres, y darles un lugar especial en su corazón hacia ellos, ¿no? Esta expresión de amor y estima tiene que ver con esto, con valorar lo que ellos hacen, reconocerlo. Y bueno, Hebreos 13:7 sería otro texto que va a hablar de esa relación. Mirá cómo dice Hebreos 13:7: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Cómo se relaciona con un pastor la iglesia? Lo observa y lo imita. Miran la forma en la que ellos se han conducido y siguen su ejemplo. Entonces, de ellos está hablando. Son hombres, son ancianos que gobiernan. Pero fíjate que algo más dice. No solamente estos hombres gobiernan, porque eso es lo que hacen los ancianos, pero ahora está hablando de otro concepto un poquito más allá. Ellos gobiernan bien. Ellos gobiernan bien. Una cosa es que la iglesia tenga pastores y ancianos, otra cosa es que lo que estén haciéndolo bien. ¿Qué sería hacerlo bien? Bueno, el primer punto de partida sería: estos hombres son hombres aprobados, son hombres que dan a la medida del capítulo 3. Son hombres que no explotan en ira, ¿no es cierto? Como antes, no son pendencieros. Bueno, miren la lista ahí. Son hombres que son maridos de una sola mujer, son sobrios, prudentes, decorosos, hospedadores, aptos para enseñarnos, dados al vino, no pendencieros, no codiciosos de ganancias deshonestas, sino amables, apacibles, no avaros, que gobiernan bien su casa, que tienen a su hijo en sujeción. No son neófitos, no se envanecen, tienen buen testimonio de los de afuera. Todo esto son estas personas. Cuando vos ves a una persona que tiene esas características, vos decís, él está haciéndolo bien, pero digamos, hay algo más. ¿Por qué? Porque Pablo ya nos dio esas características y nos dice que estas características son para toda persona que quiere estar ahí. O sea, el que hace esto no está logrando nada asombroso. El que tiene todas estas características logró lo mínimo para ser pastor. Entonces no es que a él lo están resaltando como un gran hombre. El que tiene esto es solamente lo mínimo para ser pastor. ¿Qué sería ser un buen pastor? Bueno, un buen pastor sería una persona que frente a esa tarea que él ha recibido, él la va a hacer en una forma excelente. Esta idea de hacerlo bien significa llevar esto que es natural, que es lo que hay que hacer, a su máxima expresión. Es una persona que entiende que la iglesia no funciona en piloto automático. Él se tiene que entregar a esta tarea, tomar la iniciativa y con diligencia llevarla adelante. Esta idea de hacerlo bien, tal vez lo que incluye es la idea de un hombre que lo hace con sabiduría, con habilidad, con cuidado amoroso. Él hace bien esa tarea. Y entonces, a estos ancianos que gobiernan bien, estos deben ser tenidos por dignos de doble honor. Tenidos por dignos de doble honor.
¿Qué es esto del honor para estas personas? Bueno, la palabra honor puede tener varias formas, varios significados. Si vos mirás, por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 1, se dice esto de los siervos. Los siervos tienen que tener, dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. ¿Qué significa ahí honor? Significa respetarlo como una autoridad. O sea, el que es un siervo, a su amo, lo tiene que tratar como una persona que está sobre él. Entonces, honor tiene que ver con reconocer la función, con valorar esa función y vivir una relación correcta hacia esa función. Está honrándole. Pero la palabra honor también significa más que esto, porque ya lo vimos ahí cuando estudiamos las viudas, ¿no? Ahí en el capítulo 5, versículo 3. En el capítulo 5, versículo 3 dice así: honra, y sería la misma idea, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero ahí honrar a las viudas, ¿a qué se refiere? Honrar a las viudas no es solamente decirle, sos muy importante para mí. Significa hacerte cargo. Significa cuidar sus necesidades. Porque después va a explicar los hijos primero, después la iglesia. Pero honrar ahí tiene que ver con esto. Entonces, estas dos cosas no son dos cosas separadas, son una misma cosa. La idea es esta. Si lo tomamos a la viuda, lo hablamos el Día de la Madre, ¿se acuerdan? Vos le podés decir, mamá, vos sos la mejor del mundo, mamá, vos sos muy especial para mí, podés hacer eso, ¿no? Pero se va a ver lo importante que es tu mamá el día que tu mamá sea viuda y vos tengas que hacerte cargo de todo lo que eso implica. Ahí se ve, ¿no es cierto?, lo importante que es. Porque el honor no son solamente palabras, son hechos. Pero cuando hay una actitud correcta, los hechos acompañan. Son una misma cosa. Uno honra y esa honra le lleva a uno a responder a esa honra en una forma práctica. Entonces acá cuando Pablo está hablando de honrar a los ancianos o tenerle como dignos de doble honor, se está refiriendo a tenerles en alta estima, valorar lo que ellos hacen, valorar el oficio y valorar el mensaje que ellos llevan, y como respuesta darle el dinero que necesitan para hacer la obra que están haciendo. Y claramente esto es la interpretación, porque el versículo que sigue, el ejemplo que va a dar es de un buey que necesita comer mientras está trabajando. Y después el próximo ejemplo es de un hombre que va a trabajar y le tienen que pagar. No lo puede mandar sin el pago, ¿no? No estaría bien. Entonces, estos ejemplos claramente muestran que de esto se está refiriendo Pablo acá. Entonces, la expresión tenerle por digno de honor tiene que ver con reconocer que esto corresponde, que esto es, ahora vamos a ver un poquito de esto del digno, pero que el honor va a llevar a un cuidado práctico. Ahí estaba viendo la palabra, nosotros usamos una palabra que está relacionada con esto, la palabra honorario. ¿Es una escuchó esa palabra honorario? Le vamos a dar el honorario. ¿Qué es el honorario? Está relacionado con honor, pero no es solamente decirle algo. Un honorario es un dinero que se le va a dar a una persona por algo que hizo esa persona y uno lo quiere reconocer. Y lo va a reconocer, ¿no es cierto?, no solamente como un pago, sino como una expresión de honrar a esta persona que hizo esto. Entonces le está dando el honorario a esa persona. La palabra honorario tiene una connotación que es más que solamente una connotación comercial. No es solamente un pago. Es un honorario, tiene una connotación que muestra una actitud de estas personas. Y esto es lo que Pablo está usando. Cuando le está diciendo, téngale por digno de todo honor, lo que está hablando es de dinero. Está hablando de dinero, pero lo está usando el concepto del dinero con una connotación que va más allá que solamente el pago. Tiene que ver con una actitud. Y esta actitud es la actitud crítica para que haya una iglesia sana. Para que haya una iglesia sana, tiene que haber líderes bíblicamente aprobados. Y cuando una iglesia ve que hay líderes bíblicamente aprobados y que están entregándose a esa tarea con diligencia,
esa iglesia tiene que incentivar esta función, acompañar esta función a través de los recursos para hacer esa tarea. Y solamente en la medida que la iglesia muestre la honra a este oficio de una forma práctica con sus recursos, solamente en la medida que eso pase, la iglesia va a poder vivir en un orden bíblico. No hay un orden bíblico que no muestra este hecho, porque la iglesia tiene que honrar a sus pastores. Es una cuestión más allá que el dinero. No tiene que ver con el dinero, tiene que ver con una actitud que es crítica para que haya una iglesia sana. Entonces, esta relación entre honra y dinero es una relación que nosotros la reconocemos, ¿no? Nosotros sabemos que cuando vos no das dinero por algo, usualmente no lo valorás tanto, ¿no? Entonces, a ver, en términos modernos, te sentaste, ¿no es cierto?, en una hora de consejería con el pastor o con un anciano y bueno, vos lo escuchaste o no lo escuchaste, y lo hiciste o no lo hiciste, te vino a visitar, pasó. Pero si vos pagaste 1.500 pesos para 50 minutos con un psicólogo que te escuche, vos vas a tomar en serio eso, ¿no? Porque te costó y vos le estás dando un cierto grado de honor o valor a esa actividad a través del dinero que vos estás pagando para eso. Vos lo valorás. ¿Por qué lo valorás? Porque estás pagándolo. Ese es el concepto. Honor y dinero van de la mano. Son dos cosas que son inseparables. Y por eso acá Pablo está marcándolo acá. Honrar tiene esta connotación de dar para sus necesidades. Ahora, claramente el pastor no tiene que entrar en el ministerio por el dinero. O sea, ya pasamos por el capítulo 3. ¿Se acuerdan ahí los requisitos? Mirá en el versículo 3. En el 3.3 dice así: no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. O sea, un hombre que dice yo voy a ser pastor para poder ganarme la vida como pastor, ese hombre nunca va a poder ser pastor. Al menos no en nuestra iglesia. Un hombre que ve el ministerio pastoral como verían a un oficio, dice, bueno, a ver, ¿soy carpintero o soy pastor? Voy a ser pastor. Como una fuente de ingresos, ese hombre está descalificado para el ministerio. El ministerio no es una fuente de ingresos. Un hombre que hace cualquier cosa espiritual, buscando el dinero que le van a dar a través de esa cosa espiritual, ese hombre está descalificado para el ministerio, porque el ministerio no es una fuente de ganancia, de ninguna clase de ganancia. El hombre de Dios no lo hace por esta motivación. En 1 Pedro capítulo 5, ¿se acuerdan? 1 Pedro 5, apacentad la grey de Dios, versículo 2, que está entre vosotros, cuidando de ellas, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Un hombre que está en el ministerio, le den dinero o no le den dinero. Una persona que diría, yo no voy a hacer el ministerio a menos que me den este recurso para hacer el ministerio, esa persona está descalificada automáticamente. Porque él va a hacer el ministerio no por el dinero que le dan. Él va a hacer el ministerio por el llamado que recibió, por sus convicciones de su identidad y su función. Él se va a entregar a esta tarea. Él va a poder decir como Pablo, ¿se acuerdan en Hechos capítulo 20? Mira, Hechos capítulo 20, versículo 31. Cuando Pablo le está hablando a los ancianos, mira lo que les dice. Hechos 20, 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. O sea, Pablo dice, nunca quise tener el auto de mi compañero, nunca quise tener la casa de mi compañero, nunca quise vestirme como mi compañero, irme a las vacaciones que él se va, nunca quise nada de esto. Yo estuve entre ustedes con un corazón sincero sirviéndoles. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. O sea, Pablo generó sus propios recursos. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. O sea, Pablo fue un ejemplo de generosidad.
no estuvo ahí para sacarle el dinero. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Esta es la actitud de un pastor. Esta es la forma en la que se tiene que presentar. Pero acá estamos viendo el otro lado. Un hombre espiritual se va a entregar a la función del ministerio no por el dinero. Una iglesia piadosa va a reconocer su responsabilidad de honrar a este hombre con los recursos necesarios para poder hacer la tarea a la que fue llamado. Estamos viendo ahora ese lado, el lado de la responsabilidad y la función de la iglesia. Entonces, la iglesia, si volvemos ahí a 1 Timoteo, tiene que estimarle como digno de doble honor. Esta expresión digno significa que esto no es algo extra que se está haciendo, esto no es una gracia que se le está dando, esto es lo que corresponde, esto es lo que es, ¿no es cierto? No, esto es lo que debe suceder. Ahí, por ejemplo, en Gálatas 6:6, dice así, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Es el principio bíblico. El que es instruido en la palabra tiene que hacer partícipe de toda cosa buena aquel que lo instruye. Ahora, el que va a predicar, de gracia recibió y él da de gracia. Él no va a dar para recibir, pero el que recibe es el que tiene que hacerlo. Este es el principio, esto es lo natural, esto es lo bíblico. Es lo que Pablo también dice en Romanos 15:27. Hay una iglesia la iglesia en Jerusalén, ahí nació todo. Años más adelante, esta iglesia empezó a empobrecerse porque en la región había una pobreza generalizada y por la persecución. Entonces las demás iglesias, la iglesia de Macedonia, que eran iglesias pobres, decidieron levantar un fondo para ayudar a la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué van a ayudar a la iglesia de Jerusalén? Lo que lo dice acá Pablo, Romanos 15:27. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles los materiales. Esto es lo que entendieron las iglesias. Dijeron esto. Nosotros fuimos enriquecidos por estas iglesias, por esta iglesia en Jerusalén, que nos enriqueció con los bienes espirituales. Ahora nos toca a nosotros darle nuestros bienes materiales, nuestros bienes físicos. Así que esta iglesia entendió su responsabilidad. Esto es lo natural. Cuando Pablo usa esta expresión, tienen que tenerles por dignos, está refiriéndose a esto. No es algo, no es un regalo que se le está dando, es lo que tiene que pasar, es lo natural, es lo que se debe. Entonces, ¿a quién la iglesia tiene que sostener económicamente? Lo dice, los ancianos que gobiernan bien, y ahí está el primer requisito. La iglesia que tiene que cuidar económicamente a los ancianos y, fíjate, a los ancianos que gobiernan bien tienen que darles el doble del honor. El honor es el dinero, así que el dinero acá está hablando del doble del dinero. Ahora, el doble del dinero, ¿el doble de quién? Bueno, ahí no tenemos algo claro en el pasaje. Algunos dicen, bueno, justo viene hablando de las viudas. Entonces, a las viudas hay que honrarlas. Entonces, acá estaría diciendo, a los ancianos hay que darles el doble de lo que le darían a las viudas. Puede ser que se esté refiriendo a eso. O lo que se está refiriendo es, a todos los ancianos hay que cuidarlos, pero a los ancianos que lo hacen bien hay que darles el doble. Puede ser que se esté refiriendo a eso. Pero este hecho de que ellos lo hacen bien y tienen que ser tenidos por digno doble honor, esto es un hecho natural también. Es algo que nosotros entendemos naturalmente. Hoy, antes de venir para la iglesia, solemos leer el pasaje en casa y lo estábamos conversando con mi hija. Y le decía así, imagínate que viene un hombre a ayudarnos acá a casa y nos pinta la casa, por adentro, por afuera. Nos ayuda a arreglar el problema que tenemos con el agua, hace un montón, ¿no es cierto? Que una canilla no funciona y nos quedamos sin agua en el tanque. Nos ayuda a arreglar el problema, nos ayuda a arreglar las cosas que se rompieron. Trabajó un montón y cuando termina todo el día, papi le dice, gracias por toda tu ayuda, toma un pancito. ¿Estaría bien? Y Betsy me dice, no está bien. ¿Por qué? Porque él trabajó mucho. Y si él trabajó mucho, hay que pagarle mucho por lo que hizo, ¿no?
Entonces Pablo está ahora usando ese argumento tan natural y tan simple. Estas personas que están trabajando mucho tienen que ser reconocidos en base a la función que tienen y al trabajo que están haciendo. ¿Por qué? Primero dijo, los que lo hacen bien, y mira lo que hace, ¿quiénes son los que lo hacen, a los que hay que honrar? Mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Bueno, creo que todos sabemos que para muchas personas el pastor es el que no trabaja, ¿no es cierto? Entonces llega el Día del Trabajador y todos nos saludamos, ¿no es cierto? Menos al que no trabaja. El pastor, ¿no es cierto?, es el que, como no quiere trabajar de algo, ¿no es cierto?, encuentra la forma de que otros lo mantengan y él no tenga que hacer nada. Y la verdad es que hay muchos pastores perezosos. Hay muchos pastores que están descalificados completamente del ministerio porque no dan esa medida. Pero hay pastores que están en iglesias, que son iglesias conservadoras, iglesias donde se enseña la palabra, pero son perezosos. La verdad es que el ministerio pastoral es un lugar donde fácilmente uno puede disimular su labor, ¿sí? Fácilmente uno se puede acomodar y no vivir una vida intensa ministerial. Fácilmente. Entonces esto es algo muy común. Pero Pablo lo que está señalando es que hay hombres que sí trabajan en el ministerio, ¿no? La palabra trabajar acá es una palabra que Pablo usa muchas veces para hablar de un desgaste físico. Por ejemplo, ahí en 2 Timoteo 2:6 usa esta palabra donde dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. El trabajo es el trabajo de campo, el trabajo de estar al sol desgastándose. Es un trabajo que va a traer cansancio. El trabajo del pastor es un trabajo distinto al que está en el campo, ¿no? Él no está al aire libre recibiendo el sol en su cabeza. Pero él está trabajando y menciona dos cosas acá que tienen que reconocerse como las cosas más importantes. Y las cosas que cuando una persona se entrega a esa tarea, a esa persona hay que sostenerla de esta manera especial. ¿Y cuál es? El trabajo de predicar y enseñar. No sé, tal vez para las personas que están un poquito más lejos de las funciones pastorales o del trabajo que requiere el estudio bíblico, tal vez ustedes se imaginan, bueno, se ve que Matías hoy se levantó inspirado a la mañana, leyó el pasaje, se vino y nos predicó un excelente estudio. Es un genio, Matías. Pero esto no tiene que ver con habilidad. Gran parte de lo que ustedes me ven hacer a mí no tiene nada que ver con habilidad, no tiene que ver con que yo soy un genio. Tiene que ver con que hay mucho esfuerzo atrás para llegar a un punto donde vos podés entender y expresar lo que significan los pasajes bíblicos. Los que han arrancado a hacer el devocional y están dando paso, ¿no es cierto?, en entender cómo se estudian las palabras y las referencias cruzadas, saben, esto lleva tiempo. Y entonces, bueno, es trabajo arduo, es un trabajo muy arduo. Por eso Pablo usa esta expresión, los que trabajan en esto. Y la verdad es que la obra del Señor necesita esta clase de hombres. Necesita hombres que trabajen. Los pasajes bíblicos lo usan este cuadro. Por ejemplo, la mies es mucha y los obreros pocos. O sea, esto es un lugar de trabajo, el ministerio. Y esto es lo que el Señor necesita, trabajadores esforzados. No gente perezosa y descuidada. Entonces, lo que está diciendo Pablo es esto. Cuando la iglesia ve a un hombre que tiene las cualidades bíblicas, que está funcionando bíblicamente, que está viviendo una vida desarrollándose en el ministerio pastoral, enfocándose en la enseñanza, y lo está haciendo con esmero y esfuerzo, lo que tiene que hacer esa iglesia es tenerle como digno de doble honor. Este es el camino bíblico para restaurar el ministerio, el liderazgo bíblico de ancianos. ¿Cómo vamos a ver nosotros un equipo de ancianos en nuestra iglesia que pueda dirigir esta iglesia con fidelidad para el bien de esta iglesia y el bien de este mundo? Bueno, en parte va a ser cuando la iglesia reconozca esa función pastoral y se relacione con el pastor y con los ancianos de esta manera. Entonces, usa dos palabras, predicar y enseñar. Tal vez la primera tiene más el sentido de un heraldo, un proclamador, y la enseñanza es todo el trabajo, ¿no es cierto?, que requiere instruir.
explicar la doctrina y guiarles a cómo se vive en la práctica la doctrina bíblica. La enseñanza no es algo que se valora mucho. Y la iglesia necesita mantener su enfoque en esto. Porque es lo más importante, es el eje que mueve toda la vida de la iglesia. Pablo advirtió a Timoteo, en 2 Timoteo le advierte de que vendrán tiempos donde los hombres no sufrirán la sana doctrina. O sea, va a haber tiempos donde la enseñanza, la buena enseñanza, la enseñanza bíblica no va a ser algo valorado. Pero esto no es la iglesia del Señor, esto no es lo que debe ser. Entonces los hombres que se dedican a enseñar y predicar, estos son los hombres que deben ser tenidos por dignos de doble honor. Y después Pablo da una explicación más. ¿Por qué se debe hacer de esta manera? Y lo da con 2 ejemplos en el versículo 18. Y va a hacerlo citando textos bíblicos y respaldando este principio. Esto no es algo que se le ocurrió a Pablo. Esto no es algo que él está metiendo en la vida de la iglesia. Esto es algo que el Señor enseñó, que la Biblia explica. Entonces, 2 ejemplos. Pues, la Escritura dice, primero, no pondrás bozal al buey que trilla. No pondrás bozal al buey que trilla. Bueno, este pasaje, Pablo lo está tomando de Deuteronomio 25:4. Nosotros pasamos por este pasaje. Y esto es lo que se dice en Deuteronomio, tal cual Pablo lo dice acá. ¿Y a qué se refiere? Bueno, era la práctica de aquella época en el mundo agrícola que cuando se cosechaba el grano, se hacía caminar a esos animales arriba del grano. Usualmente se hacía en un lugar alto, en la punta de un cerrito. Lo hacían caminar y entonces el viento volaba y hacía volar las chalas, ¿no es cierto?, las cositas que se iban desprendiendo, y el grano se iba limpiando con estos animales que caminaban arriba del grano. Y lo que el Señor dio en la ley es una prohibición de evitar que el buey coma mientras trabaja. O sea, no tienen que ponerle bozal, no tienen que cerrarle la boca. Tienen que dejar que coma todo lo que quiera mientras está trabajando. Pues sí, pero vamos a trabajar a pérdida. No, es que así funciona. Él te está dando este alimento a través de su trabajo. Vos tenés que darle su alimento, ¿no? Entonces vos recibís el fruto de su trabajo, vos tenés que darle a él que coma también de lo que él mismo está produciendo para vos. Así funciona, ¿no es cierto?, con los bueyes. Ahora, en 1 Corintios capítulo 9, Pablo usa este mismo cuadro. 1 Corintios 9, del 9 al 12. Y dice lo mismo, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Está hablando del mismo tema, del sustento de los siervos de Dios. Y Pablo hace esta pregunta: ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? O sea, ese versículo, ¿era para los bueyes o para nosotros? Y un comentarista dice, claramente para los bueyes no, porque los bueyes no saben leer. Entonces el versículo no era para ellos, ¿no? ¿Para quién es? Es para nosotros el versículo, ¿no? Y el versículo, ¿qué intención tiene? Instruir al pueblo de Israel sobre un principio que va a tener más aplicaciones que solo la del buey. Esta aplicación que también va a servir para que entiendan lo que implica cuidar de los siervos de Dios. Este es un hecho, así es como tenían que hacer, la ley tenía que ver con los bueyes, pero el principio es un principio que es abarcativo y afecta a otros campos, como este, por ejemplo. Entonces Pablo sigue, pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. O sea, te imaginas lo que es trabajar, sin saber que un día vas a comer de lo que vas a trabajar. Entonces, en la ley natural es que el que está trabajando está esperando después comer de lo que va a trabajar. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participaron de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? O sea, si ustedes han reconocido esto y han dado a otros por esta misma razón, ¿cuánto más nosotros? Pablo dice, nosotros que estamos acá, que somos los que empezamos la iglesia, o sea, nosotros teníamos el derecho a hacerlo. En ese mismo pasaje, Pablo explica y dice que ese derecho que ellos tenían, Pablo lo dejó a un lado. Aunque Pablo tenía el derecho de que ellos lo mantengan, Pablo decidió que la iglesia de Corinto no le dé nada. A la misma gente que él le estaba explicando que es su derecho, a esa gente no le permitió que le den nada. ¿Por qué no le permitió que no le den nada? Bueno, la iglesia de Corinto no era una iglesia conflictiva.
Y Pablo se veía venir que había algo que no iba a ser bueno si ellos le sostenían económicamente. Así que Pablo le dijo esto: mira, debería ser así, pero no lo voy a aceptar, voy a trabajar. Y Pablo trabajaba. Y Pablo, había otras iglesias de otros lados que le sostenían a Pablo para que Pablo pueda hacer esa tarea, entre ellos. Entonces, esto es algo válido. El hecho de que tenga el derecho no quiere decir que se tenga que dar. Puede haber razones por las que no suceda así. Pero el principio Pablo lo establece y esto es como deben pensar las iglesias, así deben vivir las iglesias. La iglesia de Éfeso tiene que vivir de esta manera. Entonces, esto es a lo que se está refiriendo. Y bueno, tiene que... no pondrás bozal algo que trille. La idea, ¿no es cierto?, es... no va a restringir. No va a hacer que viva de una manera que no pueda desarrollar su función. Muchas veces las personas piensan que el llamado al ministerio pastoral es un voto de pobreza. Y no lo es. Es un ministerio de servicio. Pero el Señor llama a las iglesias a cuidar generosamente a los obreros que están sirviéndole. Muchas personas lo ven así. Bueno, el pastor no le vamos a dar mucho para que no caiga en el pecado y quede descalificado, ¿no es cierto?, el capítulo 3. Para que no ame las riquezas, vamos a mantenerlo humilde. Pero bíblicamente no hay ni una sola advertencia en todo el Nuevo Testamento a la iglesia de que le esté dando mucho dinero al pastor. Ni una sola advertencia a una iglesia que no le dé mucho dinero. Pero sí hay advertencias a que no le den poco dinero. Esta que tenemos acá es una advertencia, es un llamado a que la iglesia le tenga por digno de doble honor. La iglesia tiene que ser generosa. Y la razón, él está haciendo esta función. Y uno piensa, bueno, ¿qué va a hacer el pastor con la plata? Bueno, en primer lugar, no es que vos le estás dando el dinero como un favor, es lo que te toca hacer. Esa es la función y eso es lo que él tiene que hacer. Lo que él va a hacer es entre él y Dios. Pero, claramente, el pastor tiene que ser el ejemplo para todos los demás. Claramente, ustedes tienen que poder ver en la forma en la que el pastor invierte su dinero un ejemplo de cómo ustedes van a vivir para la gloria de Dios y el servicio a otros. Entonces, dar dinero a un pastor no es pagarle las vacaciones en el mundo, ¿no es cierto?, y que recorra y comprarle el jet privado y el auto. Eso que ustedes ven es ahí afuera, eso no es el principio de Pablo. Pablo no tiene en su mente que este hombre viva como un rey. Lo que él tiene en su mente es que este hombre tenga todos los recursos necesarios para hacer toda la obra que fue llamado a hacer. Entonces, esto es la intención y esto es lo que una iglesia espera ver. Y los pastores son responsables de mostrar a la iglesia que ellos están viviendo para las cosas de arriba y no para las de la tierra, con los recursos que está recibiendo. Pero esta es la intención. Y lo próximo que va a decir, entonces, esto es el buey. Y lo segundo, y digno es el obrero de su salario. Digno es el obrero de su salario. Este pasaje que Pablo cita acá, él lo está tomando del Evangelio de Lucas. Esto es algo muy interesante porque, bueno, primero, Pablo 2 veces cita los Evangelios. Las 2 veces los cita a Lucas. ¿Se acuerdan que Lucas fue compañero de Pablo? En el segundo viaje misionero se unió a Pablo y era un amigo de Pablo. Entonces Pablo está citando a su amigo y el Evangelio que escribió Lucas. 9 años antes de que se escribiera 1 Timoteo se había escrito el Evangelio de Lucas. Para este momento el Evangelio de Lucas ya tenía circulación y Pablo cita el Evangelio que Lucas escribió para hablar de las palabras que el Señor dijo. Lo interesante de esto es que Pablo dice, las Escrituras dicen, y te cita un pasaje del Antiguo Testamento y el Evangelio de Lucas. Lo que está haciendo Pablo es poniendo a la misma altura el Evangelio de Lucas que el escrito de Moisés. Y de forma implícita Pablo está mostrando la autoridad que tienen los escritos del Nuevo Testamento. Entonces las Escrituras dicen esto, le está dando autoridad a lo que Lucas escribió. ¿Y qué es lo que dice las Escrituras? Digno es el obrero de su salario. La palabra salario ahí es el pago de un trabajo que ahora tiene que ser recompensado por una paga, acorde al trabajo que se hizo.
o al acuerdo que se hizo. Esto es salario. No, vuelvo a lo anterior, no es gracia, es salario, es lo que corresponde, es lo que debe hacer la iglesia. No dar un salario es algo que bíblicamente es algo muy serio. Por ejemplo, en el libro de Levítico dice: no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornal en tu casa hasta la mañana. Levítico 19:13. O sea, si vos tenés que pagarle, asegúrate de pagarle y pagarle ese mismo día. No te vayas a dormir tranquilo sin pagarle, porque él trabajó y ahora vos tenés que pagarle. Eso hay que hacerlo. Vos no, como decimos en Argentina, pedalear, ¿no es cierto? Patearlo para más adelante, para tratar de hacer esto con este dinero otra cosita hasta que le pueda pagar, hasta que él sí o sí lo tenga que hacer. Eso no está bien. Si hay que pagarle, hay que pagarle. En el Nuevo Testamento, en Santiago capítulo 5, versículo 4, Santiago advierte a hombres que no habían pagado los salarios como una evidencia de su condena que se acerca. Esto es lo que hacen los ricos inconversos. Y los pobres creyentes sufren lo que los ricos inconversos le hacen. Entonces ahora Pablo está usando ese cuadro. O sea, a nadie nos gustaría que no nos paguen nuestro salario, ¿no? Bueno, Pablo dice, esto es la forma en la que la iglesia tiene que pensar en cuanto a sus pastores o a sus ancianos. Es un salario que se le debe dar. Ese salario tiene que ser generoso. Tiene que reflejar ese salario el valor que le damos al oficio y al mensaje que él está predicando. La iglesia debe hacerlo de esa manera. Ahora, ustedes saben, la mayoría de nuestra iglesia, que a medida que yo estoy predicando esto, hay una situación rara, distinta en nuestro contexto. Cuando yo me mudé a San Justo, con Elia hicimos un proyecto allá en Monte, construimos una canchita de fútbol, con la idea de que eso nos sustente cuando estábamos haciendo el ministerio acá. Esas canchitas, la verdad que nunca nos sustentaron, siempre tuvimos mucha ayuda de diferentes personas, nuestros padres, gente que nos ayudó desde el principio. Pero bueno, algo ayudó al principio. Llegó un momento que ya no se podía sostener más, vendimos ahí y terminó ese negocio. Y el Señor fue fiel, usó a personas. Algunos saben que en esas primeras etapas nunca fui a pedir a nadie que me ayude económicamente. Pero el Señor siempre, en el momento que lo necesitaba, siempre dio. Cuando fui soltero, cuando me casé, cuando tuve los hijos. Y hoy en día hay otras iglesias que están tomando esa responsabilidad. Son iglesias generosas, que nos dan de forma generosa. Y eso nos permite hacer el ministerio como ustedes nos ven hacerlo. Me permite no solamente hacerlo entre ustedes, me permite hacerlo más allá, me permite viajar a otros lugares, me permite tener herramientas de trabajo, que tal vez hay cosas que yo tengo que ustedes no tienen. O sea, yo estoy predicando desde una tablet, y vos decís, uy, Matías tiene una tablet. Sí, o sea, es mi herramienta de trabajo. Pero el Señor ha sido bueno y ha permitido que personas hayan dado de esa manera. Ahora, yo quiero enseñarles el principio porque es el pasaje que hoy toca. Es una de los criterios claves para una iglesia que está ordenada bíblicamente, y quiero que la iglesia mantenga eso en su corazón. Nuestra iglesia es en muchos sentidos un ejemplo, un modelo, un estímulo para otras iglesias. Y nosotros hemos estado acompañando otras iglesias, y yo quiero que podamos ser claros en el diseño y el modelo bíblico de cómo Dios diseñó que funcione esto. Ahora, en todo este tiempo, el Señor, vuelvo al principio, a Filipenses capítulo 4, ha sido muy bueno. Y no solamente ha sido bueno con personas lejos. Nuestra iglesia nos ama, nos muestran cariño como familia. Nosotros, ahora mi papá está como uno de los ancianos de la iglesia, no hay ninguna duda del amor, el cuidado, la atención, las oraciones que dan por nosotros, y lo valoramos tremendamente. Este estudio no tiene que ver con cambiar nada de eso. Tiene que ver con afirmar un principio en nuestro corazón y vivir de acuerdo a ese principio en la forma en la que el Señor nos da para vivirlo en las circunstancias en las que estamos. Y para cerrar, tal vez, habría algo que sí quisiera cerrar como una aplicación
práctica. Porque poder sostener a pastores requiere generosidad, requiere dar para eso. Entonces, yo quiero aplicarlo en esa dirección y cerrar con estas preguntas. Todos nos deberíamos hacer esta pregunta. ¿Lo que estoy dando al Señor agrada al Señor? ¿Lo que estoy dando agrada al Señor? Según el Nuevo Testamento, dar el 10% no es lo único que tengo que hacer para estar bien con lo que el Señor me pide. Lo que el Nuevo Testamento nos dice es que todo lo que somos y tenemos es del Señor. Y tenemos que vivir como administradores del Señor. Y tenemos que hacer todo lo posible para acumular tesoros en los cielos. Hay muchos de nosotros que dar el 10% no es vivir para lo eterno. No es vivir en una forma como el Nuevo Testamento nos dice que debemos vivir. Tenemos que evaluar la forma en la que nosotros estamos viviendo nuestra vida económica. Y el hecho de que nuestra iglesia hoy no esté llevando la carga de tener que sostener a su pastor no debería ser una excusa para que usemos nuestro dinero de una forma irresponsable para nuestros propios intereses. Nosotros deberíamos vivir vidas consagradas económicamente. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo es tu vida económica frente al Señor? Creo que esta sería una aplicación directa de este pasaje. ¿Cómo lo estás viviendo hoy? Y bueno, que el Señor nos ayude a seguir creciendo y honrándole en esta manera. Espero poder seguir siendo ejemplo para ustedes también en este área y que el Señor pueda ser glorificado, que la iglesia pueda seguir creciendo y que la obra del Señor se pueda hacer en el mundo para su gloria. Bueno, oramos y terminamos. Padre, gracias por tu palabra, porque, Señor, ella nos expone. Abre, Señor, nuestro corazón y muestra lo que hay adentro nuestro. Y, Señor, gracias por la obra que has estado haciendo en nuestra iglesia desde el principio, porque tú has ido edificando una iglesia que ha ido adoptando tus principios paso a paso, que ha ido afirmándose en tu verdad. Y Señor, tenemos mucho para crecer aún. Pero te doy gracias por la disposición que esta iglesia ha tenido siempre y la sensibilidad a tu palabra. Te pido, Señor, que nos ayudes a crecer en todos los aspectos. Y Señor, que el orden bíblico para el buen funcionamiento de una iglesia que va a ser la columna y el baluarte de la verdad en nuestro tiempo pueda reflejarse acá, en medio nuestro, en todos sentidos, y que tú seas glorificado y tu obra lleve mucho fruto. Señor, te encomendamos esto a ti. Acompáñanos en la aplicación de estos principios, danos sabiduría, ayúdanos a vivir para lo eterno a través de nuestros recursos también. En el nombre de Cristo Jesús, amén.